Pues vamos a hablar de la primera columna, que es la ley, lo cual nos enseña el problema. La ley nos enseña nuestro problema. Me acuerdo cuando estaba evangelizando, eso fue hace muchos años, tomando un café con 4 hombres, y estaba hablando cómo Jesús podría llenar nuestro vacío en el corazón, cómo podría darnos un propósito en la vida, darnos la seguridad que después de la muerte iremos al cielo y puede darnos una relación personal con Dios. Pues uno de ellos me hizo la pregunta, ¿y Dios te habla? Porque yo estaba hablando de una relación personal con Dios. Entonces le contesté, pues sí, a veces me habla. Ellos se partían de risa, ¿no? Que Dios hable un hombre, eso es de locos. Pues cuando estaba allí, en ese bar, tomando café con ellos, se partían y, ¿sabes? Yo no me sentía rechazado, humillado, me sentía muy frustrado, algo que había sentido muchas veces durante mi vida evangelizando. En mi corazón yo estaba clamando a Dios, Dios, hay algo que estoy haciendo algo mal en el evangelismo. En ese momento me hizo recordar del versículo que viene de Juan 16:8. Cuando Él, el Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y el Señor me habló tan claramente y dice, si quieres ver un mover del Espíritu Santo cuando estás testificando, tienes que quedarte con las 3 áreas, el pecado, la justicia y el juicio venidero. Y me di cuenta que el Espíritu Santo estaba allí en este bar conmigo cuando estaba evangelizando, pero tenía, por decirlo así, los brazos cruzados. Y porque yo estaba hablando de una relación con Dios y que iba a llamar el vacío del corazón, y eso no podía ayudarle con su trabajo de convencer de pecado, de justicia y el juicio. Pues un poco después me vino este versículo que llegó a ser como un fundamento para mi evangelismo, porque frustrado estaba y quería cambiar. Entonces, ¿cómo convence el Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio? Pues en Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Vemos que Dios mismo encargó los 10 mandamientos para llevarnos a Cristo, como guía para llevarnos a Cristo. Y cuando evangelizamos, usamos la ley, los 10 mandamientos, y así damos oportunidad al Espíritu Santo a hacer su trabajo. Quiero daros un par de razones por qué porque Dios encargó los 10 mandamientos para llevarnos a Cristo. Pues la primera cosa que vemos que la ley en la Biblia dice que nos enseña que somos culpables de haber pecado contra Dios. El versículo bien conocido de Romanos 3:20, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y Romanos 7:13 dice, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Si alguien no ve su pecado como sumamente pecaminoso, no va a arrepentirse de ello. Y la cosa es, sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Entonces, cuando usamos la ley, damos al Espíritu Santo la oportunidad de hacer el pecado sumamente pecaminoso, o sea, algo muy grave para la persona. Y usamos los 10 mandamientos más sencillamente por preguntar a las personas si ha roto uno de los mandamientos, ¿no? Como no robarás. Y damos ejemplos a las personas cómo robamos. Si has subido a metro sin pagar, si has tomado monedas del bolso de tu madre sin preguntarle, o has llevado algo del trabajo. Y dejamos que la persona conteste inocente o culpable. Pero lo que estamos realmente es poniendo allí la ley, un mandamiento, dando al Espíritu Santo algo que Él puede usar para hacer el pecado como algo muy grave. Lo que buscamos en el evangelismo, más que cualquier cosa, es la convicción de pecado. Esa convicción de pecado aclara todo. Para mí, la convicción de pecado es como el diamante del evangelismo. Aclara, tiene muchas facetas, lo que hace la convicción, tiene muchas facetas
y aclara tantos asuntos acerca del pecado, del perdón y de la necesidad de un Salvador. La convicción que viene por medio del Espíritu Santo te hace sentir muy culpable, pero a la vez te da esperanza. Y he visto que muchos creyentes están un poco nerviosos acerca de esa convicción de pecado, pero realmente es lo que necesitamos. Y piensa en tu propia vida, cuando has sido convencido de pecado. Te sientes como un gusano, pero al mismo tiempo tú sabes que Dios está intentando ayudarte, te da esperanza. Pues lo mismo sucede con los inconversos, cuando el Espíritu Santo les convence de pecado. Cuando yo empecé a usar los 10 mandamientos, no me gustaba. Me sentía molesto por dentro cuando estaba usando los 10 mandamientos. Y yo preguntaba a Dios, estoy haciendo lo que me has enseñado de usar los mandamientos, pero que no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Y me habló tan claramente, no te gusta porque hay una falta del amor en tu corazón. Y cuando hay una falta del amor de Dios en nuestro corazón, no usamos los 10 mandamientos correctamente. Y sentimos esta molestia por dentro. Y esas motivaciones de amor de Dios en nuestro corazón. Como Pablo dijo, no, el amor de Cristo nos compela. Otra razón por que Dios encargó la ley, como dice en Gálatas 3:24, para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Pues, ¿cómo nos lleva a Cristo? Pues míralo así, usando los 10 mandamientos, Cristo está ahí, estamos aquí, los inconversos, y la ley tiene la responsabilidad de llevarnos a Cristo. Esto me encanta. Yo nunca he sido dado esa responsabilidad de llevar a las personas a Cristo. La ley fue encargada para llevarnos a Cristo. Entonces, haciendo preguntas a las personas, mira, ¿has robado alguna vez? No, nunca has subido al metro alguna vez sin pagar. Pues eso sí, pues eso es robar, entonces soy culpable. Y usamos, no matarás. Yo nunca he matado a nadie. Pero Dios juzga lo que hay en el corazón y nos ha dicho, si hay falta de perdón en el corazón es como si hubiéramos matado a esa persona en nuestro corazón. Dios lo mira como un asesinato, entonces soy culpable. Lo que hace la ley para llevarnos a Cristo, lo hace por destruir toda la esperanza que tenemos en nosotros mismos como buenas personas. Es el propósito de la ley, destruir nuestra esperanza en nosotros mismos como buenas personas. Ya no tenemos esperanza. ¿Qué esperanza hay para mí para entrar en el cielo? Pues Cristo entra, ya veo un Salvador, alguien que me puede salvar, ¿no? Y me agarro a Él. Eso es mi Salvador, me puede perdonar. Es el propósito de la ley. No es mi responsabilidad convencer a alguien de pecado. Y siempre hay que recordar esto. Es la obra del Espíritu Santo. Sacamos las leyes, damos ejemplos, pero dejamos al Espíritu Santo hacer su obra. Si yo intento convencer a alguien de su pecado, me pongo muy duro con ellos, más justo que nadie, ¿no? Como machacándoles. Y eso te causa problemas. Dejar al Espíritu Santo hacer su obra. Y cuando empecé a evangelizar, como Cristo te ama, Dios te ama, y empezaba así. Y me acuerdo de una persona que alguien empezó a evangelizar así. Jesús te ama tanto que murió por ti. Y la persona contestó, pues yo no se lo pedí. Y tiene sentido, si alguien no ve su pecado. Entonces siempre empezamos con la ley, como dice en Gálatas 3:24, la ley nos lleva a Cristo. Hay un orden que seguir. Y porque hay mucha gente que cree en Cristo que no han nacido de nuevo. Y cuando solamente usamos parte del amor de Dios, Cristo te ama porque no aceptas a Cristo, hay que tener mucho cuidado si saltamos la ley en vez de buscar esa convicción de pecado en primer lugar. Porque podemos terminar haciendo creyentes en Cristo
que no han nacido de nuevo. ¿Cuántas personas hay que creen en Cristo que no han nacido de nuevo? Por eso esa convicción de pecado es como el diamante, es tan importante. Pone todo en su orden y nos da mucha luz en muchas áreas. Esa ley, la ley, los 10 mandamientos, esa convicción de pecado, prepara el camino para el señorío de Jesucristo en nuestras vidas. Así como vemos en el ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista usaba los 10 mandamientos y Jesús dice de él en Juan 5, versículo 35, dice, Juan era como antorcha que ardía alumbraba y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Vemos que la gente se gozaba al escuchar a Juan, que Juan usaba los 10 mandamientos. Pero Juan estaba lleno del Espíritu Santo y del amor del Padre, de Dios, cuando usaba la ley. Y nunca deberíamos tener temor de usar la ley si la usamos con amor, con compasión. Pues Dios encargó la ley, también otra razón vemos, para llevarnos a Cristo, porque está escrita esta ley en el corazón de cada persona. Como dice en Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Los 10 mandamientos están escritos en cada corazón de cada persona en el mundo. Eso debería ser una pista para nosotros que Dios quiere que usemos los mandamientos cuando estamos evangelizando. Y también nos da una gran esperanza. Si los mandamientos están escritos en cada corazón, quiere decir que podemos testificar con eficacia a cada persona, si apuntamos al corazón. Piénsalo así, la ley está escrita en la conciencia o en el corazón de cada persona, y la convicción de pecado sucede en el corazón de cada persona, y como vemos en Romanos 10, que con el corazón uno cree para salvación. Entonces siempre estamos apuntando al corazón por medio de la ley. Usamos los 10 mandamientos como flechas para dar en el blanco. Y así podemos ser eficaces en el evangelismo y no tenemos que sentir intimidado por nadie. Si apuntas al corazón, a la ley que está escrita ahí. Y en Romanos 3:19 dice que la ley tapa toda boca y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Por eso es cuando usamos la ley podemos ser eficaces. Y hace el evangelismo sencillo, pero a la vez eficaz. Si apuntamos al corazón de la persona usando los 10 mandamientos. Si empiezas a apuntar su intelecto ya te metes en un lío, porque no hay fin de los argumentos y justificaciones. Pero apuntando al corazón ya aclara todo y hace el evangelismo eficaz y sencillo. Y esa es la convicción de pecado, resuelve tantos problemas en el evangelismo. Porque cuando alguien está delante de un juez, ya le da igual todas las otras cosas en el mundo. Si hay digamos, ¿no? Marcianos viviendo en otros planetas y cosas así, ¿verdad? Y cuánta gente hay, los hambrientos en África, qué tal de ellos y qué hay de ellos. No, porque cuando alguien está delante de un juez y sabe que es culpable, solamente busca una solución. ¿No habrá una esperanza para mí? ¿No hay salida? Y así es cuando podemos presentar a Cristo. Y vemos realmente toda la ley, cómo usar la ley en este versículo en Gálatas 3:24. La ley, de manera que la ley ha sido nuestro ayo maestro para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley nos lleva a Cristo. Prepare el corazón para el señorío de Jesucristo. Y Dios ha puesto esa ley en cada corazón. Nos ha hecho el trabajo fácil si apuntamos al corazón usando los mandamientos. Señor, te damos gracias que has ido delante de nosotros y has puesto la ley, los 10 mandamientos en cada corazón de cada persona.
Ayúdanos a apuntar al corazón usando tus mandamientos y ver la obra del Espíritu Santo para traerse convicción de pecado y así preparando el camino para el señorío de Jesucristo. Por eso te damos las gracias. Amén.